Salmos 21 al 25. En el episodio de hoy veremos y aprenderemos un poco más sobre quién es el buen pastor, porque seguramente os suene que hay un salmo muy famoso y muy conocido que veremos en el episodio de hoy, que es el Salmo 23, el del buen pastor. Entonces, para introducir este episodio, me gustaría comentaros qué es un pastor, según la Real Academia de la Lengua Española. Dice, es la persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente el de ovejas. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar en qué hace un pastor, pues él guía a sus ovejas, se encarga de que todas vayan a una, es decir, a que ninguna se pierda, a protegerlas ante cualquier peligro. Se encarga también de proveerles el alimento, la bebida, todo lo que necesitan para vivir. Y pues él es como la figura del líder, por así decirlo, ante las ovejas. Entonces, pues hoy aprenderemos más aún sobre quién es esa figura del buen pastor, porque pastores hay muchos, pero hay uno muy especial que es el buen pastor. Así que bien, empezamos por el Salmo 21, que este es un salmo mesiánico, es decir, habla proféticamente sobre el reinado de Jesús, que he de decir que mientras leo este tipo de salmos es muy fuerte, porque es como esto lo escribió David, y de David hasta que llegó Jesús pasaron muchísimos años, y es muy fuerte el ver cómo David sabía, o sea, Dios le dio esa inspiración, todo lo que iba a pasar en unos años, y justamente no con cualquier persona, sino con el mismísimo Hijo de Dios, con Jesús. Entonces este salmo, una curiosidad de este salmo, es que es citado por el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 15, versículos 9 al 12. Y bien, pues básicamente este salmo de lo que se trata es una canción de triunfo y exaltación a Dios por la victoria que pues él concede a su rey, que esta victoria era la de Jesús sobre sus enemigos, la victoria de Jesús sobre el mal. Y si recordáis, el último salmo que estudiamos, el Salmo 20, que está en el episodio anterior, pues hablaba de que todo el pueblo pedía por el rey, por esa victoria, y oraban todos juntos por el rey y por el pueblo, porque iba a venir una guerra. Entonces ahora se ve cómo pues obtienen esa victoria, o sea, está seguidito del otro. Y bueno, ¿qué más cosas nos cuenta este salmo? Básicamente el salmista lo que hace es como dar gloria a Dios, y que todo lo que han conseguido es gracias a Él. Le otorga a Yahvé todas sus victorias porque ellos oraron previamente para que pues obtuviesen una victoria, o que por lo menos Dios fuese justo. Entonces, en el versículo número 3, dice, le has concedido el deseo de su corazón. Versículos 7 y 8, lo llenas de alegría en tu presencia, porque el rey confía en Yahvé, por gracia del Altísimo no vacilará. Aquí me quedo con que, primero, que Dios nos llena de alegría, en su presencia sobre todo, y el confiar en Dios, porque al final este salmo, si pasamos a concluirlo, se nos invita a confiar en la justicia y en la bondad de Dios. Así que pues pasamos al Salmo 22, que este es uno también de los más conocidos y más citados, porque ojo con este, ojo que me ha pillado también de sorpresa, ya que pues es escrito por David, pero vuelve a ser una profecía muy precisa y muy detallada sobre la crucifixión de Jesús. Y diréis, ¿por qué? Pues justamente porque en su comienzo son las palabras que Jesús pronuncia en la cruz, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No os decía que es bastante fuerte que David escribiese esto muchísimos años antes que Jesús, que el nacimiento de Jesús, y que pasasen todos estos acontecimientos? Y bueno, pues aquí se muestra a una persona desesperada
pues que siente que Dios no le responde, que a pesar de esto él sabe que todas las personas que confían en él los libera, que todas las personas que claman a Dios los hace libres, pero luego vuelve otra vez a pensar en su situación y habla de todas las burlas que recibe, insultos, etc. Que es que encima, dice el Salmo, ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. En cuanto leí esto, me quedé con la cara blanca. Literal, porque tú dices, bien, pues Jesús obviamente conocía las Escrituras y pudo citar un salmo de David. Claro, eso es más normal. Pero que David escribiese justamente lo que iba a pasar con Jesús, para pensar. Una nunca deja de aprender. Todos los días se aprende algo nuevo. Bien, continúa con algo que repite y remarca y es no te alejes de mí, refiriéndose a Dios. Entonces luego vemos como una oración que empieza pues tan con el ánimo decaído, angustiado, etcétera, pues vemos cómo poco a poco al ir entablando esa conversación con Dios, esa oración, se va convirtiendo en alabanza, en una oración de alabanza y de confianza en Dios por la victoria que Él había dado y su protección. Entonces pasa a describirlo como que Yahvé no desprecia, no oculta su rostro, Yahvé escucha e inspira, y dice en el versículo 29, porque de Yahvé es el reino, es quien gobierna a los pueblos. Por lo tanto, aquí, a pesar de todo ese dolor y de toda esa angustia, vemos como el salmista sigue con esa gran confianza en la fidelidad de Dios y su salvación. O sea, sigue confiando a pesar del momento por el que esté pasando. Y esto es algo muy valiente. Y bueno, como podéis ver, la palabra confianza en los salmos es de lo que más, entre confianza, justicia y salvación, estoy viendo que es lo que más se repite y en lo que más se centra. Y sobre todo, bueno, concluimos este Salmo 22 viendo que hablaba de la persecución que sufrirían los justos, pero al final, lo que hemos visto del final, da una esperanza en la victoria final de Dios, que a pesar de que a los justos les pasen cosas no tan buenas, finalmente se hará justicia, porque Dios es un Dios justo. Así pues, pasamos al Salmo 23, el buen pastor. Como os decía al principio de este episodio, es uno de los salmos más conocido y más amado, además de que es uno de los más citados en la literatura y en la cultura popular. También he de decir que este salmo se suele leer, es típico que se lea en funerales o en momentos de angustia, de incertidumbre, y todo esto con el propósito de consolar. Y otra de las curiosidades es que millones de personas han memorizado este salmo. De hecho, cuando empecé a leerlo, yo me sabía algunos trozos, y no porque me lo haya estudiado, sino porque en las Eucaristías, en las misas, suele ser muy típico. Entonces, pues, ¿qué vemos en este salmo? Lo primero de todo, la preocupación de Dios por los justos es la de un pastor con sus ovejas. Entonces, ¿quién es ese buen pastor? ¿Quién es el buen pastor? Yahvé es mi pastor, nada me falta. El buen pastor es Yahvé. Por lo tanto, si tenemos a Dios, como dice el salmista, como dice David, nada me falta, porque Dios guía y provee, nos guía y provee todo lo necesario, todo lo que necesitamos. ¿Y qué nos transmite este buen pastor? Y esto también se refleja en lo que debe de transmitir un pastor a sus ovejas. Pues transmite tranquilidad, reparación, recargamos nuestras fuerzas con él, seguridad. O sea, sobre todo seguridad. De hecho, dice en el versículo 4, ningún mal temería porque tú vienes conmigo. Primero, Dios brinda esa confianza y esa seguridad en nosotros mismos, y que luego
Cuando dice tú vienes conmigo, quiere decir que no estamos solos, que Dios está siempre con nosotros, siempre acompañándonos. Así que, pues, poco a poco, si confiamos en el Señor, si confiamos en este buen pastor, te aseguro que poco a poco irás ganando esa seguridad en ti mismo. Y luego dice en el versículo 6, bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Confía, porque para decir que le acompañarán todos los días de su vida, pues tienes que confiar, porque si no, no te arriesgas a decir todo esto. Entonces aquí también se ve esa confianza que tiene David. Bien, pues, ¿qué otras cosas podemos ver aquí? La relación personal que tiene Dios con el salmista, porque se ve que es una relación muy cercana y que luego Dios nos cuida y nos protege en cada momento, en cada circunstancia. Así que, bueno, pues de pastores habéis escuchado muchas cosas, sobre todo en lo referente a la iglesia, pues los sacerdotes también son llamados pastores, porque son los que se encargan de guiar al pueblo de Dios. Pero este término es más común en la iglesia cristiana, no en la católica. En la católica lo normal es sacerdotes, que también se puede decir pastor, pero sí que es verdad que si tú vas a alguna iglesia cristiana protestante, pues ellos sí que tienen a la figura del pastor y pues es como el sacerdote, pero no es nada igual que el sacerdote, es muy diferente, pero esto ya sería otro tema y aún no estoy preparada para hablar de ello. Entonces, poco a poco nos iremos formando e iremos transmitiéndolo y compartiéndolo con vosotros. Pasamos al Salmo 24, liturgia de entrada en el santuario. También escrito por David. Todos los que estoy citando están escritos por David. Entonces, este salmo, ¿qué es? Es una alabanza y una exaltación que se hace a Dios como el Rey de la Gloria. Y esto se canta en una canción que la aprendí el año pasado en el Camino de Santiago. Ojo, ojo. Entonces, ¿aquí qué se ve? Pues que nos transmite que Yahvé es creador y el propietario de todo, y se hacen preguntas retóricas que me encanta cómo las plantea y cómo las responde. Por ejemplo, la primera dice, ¿quién subirá al monte de Yahvé? Como refiriéndose a quién estará en la presencia de Yahvé o quién habitará en esa casa de Yahvé. Entonces dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no suspira por los ídolos ni jura con engaño. Y esta persona logrará la bendición de Yahvé. Y también en otras traducciones pone el perdón de Yahvé, esa misericordia que tiene Dios. Entonces se refiere a la generación como la generación que busca al Señor, y se refiere el buscar el rostro, es buscar su presencia, estar en presencia de Dios. Y luego vuelve a hacer otra pregunta retórica que dice, ¿quién es el Rey de la Gloria? Yahvé Sebaot, que lo describen como el fuerte y el valiente. Esta canción se suele cantar como, para lo que sé, es la de, va a entrar el Señor, Él es el Rey y la Gloria, de la Gloria. Así es. Y luego, bien, como conclusión, pues este salmo se dividía en dos partes. La primera, enfocada en la soberanía de Dios como creador del mundo, y la segunda parte, la que acabamos de tratar ahora, está enfocada en la pureza y la santidad que se requieren para acercarse a Dios. En conclusión, el Salmo 24 se relaciona con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ojo ahí, y otra curiosidad es que es recitado en Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo judío. Y pasando al último salmo que observaremos hoy, es el salmo de oración en el peligro, que este también es un salmo alfabético, es un salmo acróstico, donde pues cada verso, cada trocito va empezando, o sea, a la izquierda de la Biblia aparece como, por ejemplo, os lo comento, Aleph, Bet, Gimel, a la izquierda del versículo. Y esto es las letras del alfabeto hebreo. Entonces, pues, cada verso va empezando por esa letra. Obviamente, pues, la traducción no es la misma porque está en español, pero sí que
el alfabeto hebreo está escrito tal cual. Y me parece súper interesante. Esta es la oración de fe del pecador confiado, donde también se divide en dos partes. La primera parte es una petición a Dios para que le enseñe y le guíe en el camino correcto, porque el salmista David lo ansia con todas sus fuerzas, el seguir en el camino del Señor, porque sabe que es el mejor camino que puede seguir. Y la segunda parte se centra en la confesión de fe y la expresión de confianza en su Dios. O sea, es que la confianza se remarca, creo que de momento no hay ningún salmo que no trate sobre la confianza. Entonces, ¿qué comentaros de aquí? Que primero nos deja claro que quien confía y espera en Dios no queda defraudado. Le pide que le muestre, que le enseñe sus caminos, que le guíe y le proteja fielmente en su verdad y ante sus enemigos que le proteja. Se refiere a Yahvé con que su bondad, su ternura y su amor son eternos. Y dice en el versículo 7, de mis faltas juveniles no te acuerdes, acuérdate de mí según tu amor. Que esto más adelante veremos cómo esa oración también se transforma y de hecho se dice en las Eucaristías. O sea, no la misma, pero poco a poco va cogiendo forma. Luego se refiere a Dios como bueno y recto y dice, amor y verdad son las sendas de Yahvé. Por eso David quiere ir por esas sendas, porque son las sendas del amor y la verdad. Y luego de esto lo que hace es pedir perdón, porque se siente muy mal, y se puede observar si lees el Salmo, por sus pecados. Además de que reconoce su propia debilidad y su necesidad por la gracia y misericordia de Dios. Porque al final el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. Entonces David ansiaba esa gracia y esa misericordia. Y para ir finalizando, podemos plantearnos en el versículo 12 la pregunta de ¿qué pasa si un hombre respeta a Yahvé, si un hombre respeta a Dios? Pues que Yahvé le indica el camino y que poco a poco Yahvé le va instruyendo. Si tú te dejas moldear por Dios, Él te va moldeando poco a poco conforme su amor. Y luego, para terminar, dice, integridad y rectitud me ampararán, porque espero en ti, Yahvé. Afirmación, básicamente, de confianza en Dios y su salvación. Así que, pues, tras ver este gran deseo de ser guiado y protegido por Dios de David, creo que hemos podido aprender un poco más sobre quién es el buen pastor, cómo es, porque al final, aunque solo el capítulo, el Salmo 23 haya hablado de quién es el buen pastor y nos lo haya descrito, pues en los demás salmos poco a poco se va conociendo quién es él y cómo es. Entonces, algo a destacar, que no lo había comentado, es que durante estas semanas, durante el periodo que estoy grabando estos episodios, se está continuando en la liturgia, el Evangelio del día trata del buen pastor, obviamente del Nuevo Testamento, pero ahí lo dejo, como que el Señor, poco a poco, a pesar de que, imaginaos, me retrase un día en grabar o tal vez pues diga, esto lo tengo que grabar hoy, o esos parones que ha habido en esta temporada, cómo acierta con esa gran providencia. Entonces, espero que hayáis aprendido un poquito sobre el buen pastor y que pues le sigamos a él, porque nadie mejor que él nos va a saber guiar. Entonces, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.